Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, alumnos, académicos, público en general que nos acompaña. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro Universitario de Los Altos, a nombre de nuestra rectora, la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora de este centro universitario, a nombre del director de la división, el doctor Luis Aguilar Carvajal, pues la más de las cordiales bienvenidas. En esta ocasión nos engranamos con la presencia de nuestro ponente, el maestro Ramón Edgar del Castillo, quien pues nos deleitará con una disertación, nos deleitará con una conferencia el día de hoy con el tema que nos ocupa, la responsabilidad social empresarial como gestión rentable de negocios para cualquier organización. Entonces, está dentro de nuestro ciclo de conferencias que organizamos desde la división para todos ustedes, compañeros, compañeras, académicos, funcionarios, público en general, empresarios que de repente por aquí nos acompañan. Muchas gracias a todos. Y bueno, sin más preámbulo, demos inicio con la presentación, una breve semblanza del maestro Ramón Edgar del Castillo, con el uso de la voz, el maestro Víctor Yamaguchi, secretario de la división. Agradecemos también la presencia de nuestro jefe del Departamento de Estudios Organizacionales, el doctor Partida, del profesor Manuel, académico con nosotros, de nuestro maestro Hugo Monares, coordinador de la carrera, del apoyo de la Coordinación de Tecnologías. Muchas gracias. Y bueno, le cedo ahora sí el uso de la voz al doctor Víctor Yamaguchi. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Falcón. Bienvenido, aunque sea de manera virtual, maestro del Castillo, a esta su casa, Coaltos. Y bueno, me permitiría para el público, digamos que lo conozcamos un poco más, mencionaría algunas cuestiones de su currículum. El maestro del Castillo es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa, ambas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es director de alianzas y consultor senior en AXE, la primera agencia mexicana de consultoría en responsabilidad social empresarial. También es auditor de la norma internacional World Corp CSR para México, Centroamérica y el Caribe. Además está certificado por KPMG y ante la Global Reporting Initiative para elaborar informes de sustentabilidad con base en las normas GRI. Entre otras cosas, fue creador y locutor del programa de Ciberradio, Mutarse, transmitido en Radio Mente Abierta. También fue colocutor del programa de radio Red Empresarial, con Alonso Castellot en Grupo Radio Centro, y actualmente colabora en el noticiero de Juan Francisco Rocha, de Grupo Fórmula, en un segmento de sustentabilidad. Ha escrito diversas columnas en medios de comunicación impresos como El Economista y Business México. Bienvenido, maestro Ramón Edgar del Castillo, y bueno, comentar que también es residente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos. Muchas gracias y adelante, maestro. Muchas gracias, agradezco mucho la introducción y por supuesto el agradecimiento es para todos los miembros directivos del Centro Universitario de Los Altos, de la Universidad de Guadalajara, por supuesto la Universidad de Guadalajara. Les agradezco mucho la oportunidad de escuchar un poco sobre la responsabilidad social y también los felicito porque este tema es un tema que todavía nos falta mucho por poder trabajar en las empresas mexicanas. Este tema lo hemos visto en varios escenarios a nivel internacional, escenarios empresariales, escenarios de la organización civil y también en aquellos gubernamentales. Y en México todavía estamos luchando un poco porque este tema sea un poco más conocido, porque también tenga más eco y podamos tratar de promoverlo, porque finalmente creemos nosotros quienes nos dedicamos a la responsabilidad social que sí es un tema que debemos de meternos, al cual debemos implementar acciones, y esto va siempre a ir en beneficio tanto de nosotros mismos como sociedad y el medio ambiente. Sin más, permítanme entonces traigo una presentación, simplemente es como un poco de apoyo visual para quienes nos están viendo y escuchando en cualquiera de las plataformas en las que Qualtos tiene presencia. Confirmando nada más, se ve la presentación, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, bueno, son dos empresas aquí, dos logotipos. AXE, Acción Social Empresarial, es la agencia mexicana, la primera agencia mexicana en temas de responsabilidad social
corporativa o responsabilidad social empresarial. Ahorita vamos a platicar de ello. Tiene 20 años la empresa, precisamente asesorando a diversas organizaciones en diferentes sectores y diferentes tamaños. Y Mutarse es la marca y la empresa que yo directamente he creado, precisamente como un aliado de esta consultoría y estas asesorías que nosotros brindamos a las empresas en materia de responsabilidad social empresarial. Para hablar un poquito sobre las empresas, quiero nada más presentarles de manera muy breve quiénes somos. Les comentaba hace un momento, ¿no? Esta experiencia que nosotros tenemos. ACSE como tal tiene el mayor número de consultores acreditados en el CEMEFI. Está adherida al Pacto Mundial de la ONU, de las Naciones Unidas, desde el año 2005. Y ACSE también es stakeholder organizacional de la Global Reporting Initiative, un modelo también que vela por la responsabilidad social y la sustentabilidad a nivel internacional. Obviamente, pues para ser congruentes con todo lo que nosotros predicamos, somos una empresa socialmente responsable reconocida desde el año 2007. Y algunas marcas o algunas empresas con las que hemos trabajado son estas, quizá ubiquen alguna que otra, pero solamente es para mostrarles que de diferentes sectores y empresas de diferentes ámbitos, industrias y tamaños están inmersas en el tema de responsabilidad social. La plática de hoy se intitula Responsabilidad Social Empresarial, RSE, como mejor la conocemos, como gestión rentable de negocios para cualquier organización. Esto es lo que vamos a platicar. Pero primero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué significa la responsabilidad social empresarial? Existe una definición, o bueno, hay un gran número de definiciones a nivel internacional. No hay una sola que podamos nosotros presumir como única, pero la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, una instancia internacional en la que diversos países participan, pues define a la responsabilidad social a través de sus directrices para las empresas. Define la responsabilidad como el proceso a través del cual las empresas asumen la responsabilidad social, bueno, más bien la responsabilidad de su accionar. Esto manifestado en los productos y en la cadena de valor. Cadena de valor es todo lo que incluye tanto proveedores como clientes y todo lo que pueda estar relacionado con el antes y el después de crear un producto o un servicio. Esa cadena de valor tiene que ver la empresa por los campos sociales, económico, ambiental y obviamente esto rindiendo cuentas y dialogando con los interesados. Aquí los interesados en mucha bibliografía y en algunos otros foros es muy común encontrarlos como grupos de interés o stakeholders a nivel internacional, así se les conoce. Grupos de interés, grupos de relación, grupos con los que las empresas interactúan de manera constante en su operación cotidiana. Quiero destacar aquí entonces estos elementos. Primero, que la responsabilidad social empresarial, de acuerdo a esta definición de la OCDE, y pensando que nace esta definición de estas directrices que el organismo genera y provee a las empresas de cualquier índole a nivel internacional, es que se enfoque en productos y en cadena de valor. Los productos ahora, y esto es algo reciente, tratamos de que las empresas generen y creen productos y servicios amigables con el medio ambiente, pero por supuesto también tienen que incluir esta parte social en la que cuiden a sus colaboradores, o sea, que se cuide todo el ambiente social, tanto interno como externo. La parte económica sigue siendo una clave para todas las empresas. Una empresa no puede existir y ni siquiera se puede crear si no pensamos en la parte económica. Cualquiera que pueda poner un negocio aquí o en cualquier otro lugar, lo primero que va a buscar van a ser rendimientos. Entonces las empresas, si bien se crean para generar utilidades, nosotros en responsabilidad social nos gusta decir que no es el único fin, ¿no? Es como el ser humano que tiene que respirar de manera natural, ¿no? Lo hace porque pues es para subsistir. La empresa
no necesariamente nada más tiene que generar utilidades para subsistir. Entonces, el ser humano también tiene una responsabilidad con el entorno, tanto en la parte ambiental como social, y por eso es que también, en este mismo ejemplo, las empresas tienen una relación con la sociedad y con el medio ambiente de manera directa. Entonces, esto es lo que busca este tipo de definiciones. También vamos a encontrar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad. A mí me gusta manejarlo de manera indistinta. Puede haber debates en los que a lo mejor algunas personas se irán más por el tema de sustentabilidad, otros dirán que es la traducción literal de sustainability al español, pero a mí me gusta manejarlas de manera indistinta. En este caso voy a utilizar sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? De acuerdo a la Global Reporting Initiative, que es el GRI, pues la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros vivimos hoy en un mundo en el que utilizamos ciertos recursos naturales, ciertos recursos, creamos productos, etcétera. Pero necesitamos garantizar que nuestras generaciones futuras, no nada más nuestros hijos, nietos, bisnietos y todas las demás generaciones que puedan venir después de nosotros, puedan disfrutar de los mismos beneficios, los mismos recursos que tenemos hoy en día. Como ustedes saben, y lo han visto en muchísimas notas, investigaciones, estudios, hay mucho de la naturaleza que se está perdiendo, mucha fauna, mucha flora está desapareciendo y ya no es posible regenerarla. Hay especies animales que si ya desaparecieron ya no podemos traerlas de vuelta. A eso se refiere esto, a que no nos terminemos esos recursos que hoy tenemos por satisfacer nuestras necesidades de hoy, porque los que vienen atrás de nosotros no van a disfrutarlas. A eso se refiere la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y entonces estos dos conceptos generan esto. La responsabilidad social se puede traducir o se puede manejar como una herramienta de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, pero coinciden en lo mismo, coinciden en que tenemos tres esferas macro en las que debemos de enfocarnos como empresas. Sería la parte social, la parte ecológica o la parte ambiental o medioambiental. A veces hablar de ambiente en una empresa se confunde con el ambiente que puede generarse dentro de la operación de la misma, con colaboradores, con personas allegadas. No, en este caso, hablando de sostenibilidad, se refiere a la parte medioambiental, ¿no? Entonces, y la parte ecológica. Esta interacción entre las esferas va generando distintos resultados, ¿no? Distintas interacciones. Si hablamos de la parte social con la ecológica, con la medioambiental, podemos hablar de algo o una empresa que puede estar trabajando en que sea soportable su operación. Si hablamos de la parte social y la parte económica, podemos hablar de una empresa equitativa en la distribución de la riqueza. Y si hablamos de una empresa ecológica y que también ve o vela por la parte económica, entonces hablamos de una empresa que es viable y que puede ser productiva en el largo tiempo. Pero la interacción entre las tres esferas nos habla ya de una sostenibilidad. Quiere decir que esta empresa no solo va a operar el día de hoy, sino que tiene un futuro, si no asegurado, tiene grandes ventajas sobre aquellas que no estén trabajando en estas tres esferas de la misma manera. Algunos organismos internacionales y nacionales en responsabilidad social y sostenibilidad, en donde podemos encontrar diversas definiciones, estrategias, modelos, indicadores, en fin, una información muy vasta que precisamente se puede aplicar y se puede adecuar a cualquier escenario. Encontramos estas. La OCDE, como ya lo platicamos, la Global Reporting Initiative, que también es la definición que vimos de sostenibilidad. La Global Reporting Initiative es la iniciativa a nivel internacional que ya desde hace algunos años trabaja en enseñarle a las empresas cómo pueden generar reportes de sustentabilidad, cómo pueden plasmar lo que están haciendo en la parte económica, social y ambiental y plasmarlo en un documento que pueda ser de fácil lectura a manera de reporte también, a manera de
rendición de cuentas. Entonces, esta Global Reporting Initiative, con varios años ya implementando estas guías, bueno, primero eran guías, ahora son estándares o normas, pues trabajan precisamente en estos temas. De ahí nos podemos ir a otras iniciativas internacionales como The Global Compact, que es el Pacto Mundial de la ONU. Este Pacto Mundial es una iniciativa de las Naciones Unidas en las que se promueven 10 principios para las empresas, 10 principios de cumplimiento para organizaciones en general, no hablemos específicamente de las empresas. 10 principios que están versados en 4 temas. El primero es laboral, el segundo es de derechos humanos, o viceversa, primero derechos humanos, luego laboral, medio ambiente y anticorrupción. Son los 4 temas principales que el Pacto Mundial promueve en sus 10 principios. Entonces, las empresas lo que hacen es adherirse a estos 10 principios y asegurar su cumplimiento mediante la operación tradicional de la empresa. Esto es lo que hace el Pacto Mundial. También podemos ver iniciativas como esta, que es World Cup, que es una iniciativa que nace desde el 2011, pero que ha ido sufriendo algunas modificaciones en cuanto a evolución y maneja 3 ámbitos esenciales que también versan en la parte social y en la parte medioambiental. Es una norma que sí es certificable a diferencia de ISO, por ejemplo. Como ustedes saben, o muchos de ustedes sabrán, y si no, ISO es un organismo internacional que promueve normas y estándares de cumplimiento para un gran número y un vasto número de empresas y de industrias. Podemos encontrar ISOs para cualquier tema productivo y operativo de las empresas, entre ellos ISO 26000. ISO 26000 es la ISO que se refiere a responsabilidad social empresarial, aunque a diferencia de todas las demás ISOs, esta no es certificable. No hay un proceso de auditoría en el que te certifiques como si fueras una empresa que aplica ISO 26000. ISO 14001, por ejemplo, sí es una norma certificable, tiene que ver con la parte medioambiental. Alguna otra relacionada con responsabilidad social de ISO podría ser ISO 18000, que es la evolución de OSHAS, ¿no? Perdón, ISO 45000, que es la evolución de OSHAS 18000 y que habla sobre salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Ustedes hoy en día conocen, y seguramente en sus empresas, quienes tengan empresas y quienes estén relacionados en el mundo empresarial, conocerán la norma 035 de riesgos psicosociales. Esa norma 035 de riesgos psicosociales, que es una norma oficial mexicana, no es una NMX, no es una norma voluntaria, sino es una NOM, que es oficial. Esta lo que hace es cuidar al colaborador, cuidar a los empleados de las empresas, finalmente, ¿no? Tratamos de disminuir aquellos riesgos que los ponen un poquito en términos coloquiales, a temblar dentro de la empresa por ser, pues a lo mejor que afecten en la parte operativa, emocional, etcétera, de los colaboradores. Entonces, esta norma 35 también puede estar relacionada con temas de responsabilidad social y también puede ser un parteaguas. A mí me gusta la norma 35 especialmente porque creo que a nivel jurídico, a nivel legal, ya empieza a haber una especie de coerción, ¿no? Empieza a ser tanto coercitiva la reglamentación en México como para poder meterte a estos temas de responsabilidad social. Entonces, esa norma creo que es un muy buen ejemplo de la responsabilidad social que empieza el gobierno, o los gobiernos empiezan a implementar. Hay países que están mucho más adelantados en este tema y muchos temas que hoy son considerados responsabilidad social, porque cabe la pena destacar que responsabilidad social a nivel general, vamos a hablar de responsabilidad social, podemos decirlo, empresarial, corporativa, gubernamental, responsabilidad social universitaria. Hay toda una teoría y unas bases para generar responsabilidad social universitaria. En fin, como le queramos llamar, pero al final de cuentas responsabilidad social dentro de las organizaciones. Esta dinámica nos va llevando a una evolución y va generando entonces este tipo de normas. Los modelos internacionales tratan de aplicarse precisamente a estos modelos, a estas iniciativas,
y entonces la responsabilidad social se vuelve voluntaria. No hablamos entonces de una cuestión legal, como les decía hace un momento, la norma 035, sino que la responsabilidad social se entiende todavía como algo voluntario, ¿no? Entonces, esta voluntariedad hace que sea mucho más flexible la aplicación. Más flexible no nada más en términos de operación, sino más flexible porque no hay alguien que te esté cuidando las espaldas ni que te esté llevando forzosamente con presiones a cumplir con estos temas. Entonces, normalmente lo que encontramos es que las empresas o las organizaciones en general entran al tema de responsabilidad social porque hay alguien que los está presionando atrás. Se llame ese cliente, que normalmente eso pasa, llámese a lo mejor gobierno, pero no en términos de generar normas, sino por mejores prácticas a nivel internacional. Y bueno, dicen que a veces no se vale o no es muy correcto hablar del pasado, pero cuando se estaba construyendo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que incluso su servidor fue parte de un pequeñito, mínimo proceso en estos temas de responsabilidad social, pude constatar que se pedían tantas cosas, se pedía, la vara estaba demasiado alta en términos de sustentabilidad para la construcción de ese aeropuerto, al grado de que estas iniciativas eran las únicas iniciativas aceptadas para los proveedores relacionados con la construcción. Entonces, en esos casos, el gobierno sí fue coercitivo y sí quería o exigía que las empresas participantes en ese proyecto tuvieran estándares muy altos de sustentabilidad. Entonces, ese es un ejemplo quizá de lo que un gobierno podría hacer de manera un tanto coercitiva, ¿no? O presiones gubernamentales como para que las empresas puedan aplicarlas. Pero bueno, hablamos de proyectos específicos, no es una norma, una ley, ¿no? Otro de los ejemplos es SA8000, que bueno, esto tiene un poco más relación o está enfocada en la parte laboral, y a nivel México seguramente ustedes han visto este distintivo, empresa socialmente responsable. Quizá es el más conocido en nuestro país, es el más socorrido por muchas empresas. Aquí en Tepa, muchas de las, bueno, no hay empresas en realidad distinguidas con el SR más que 2, 3 me parece. Yo cuento una, pero es un distintivo que a pesar de ser fuertemente requerido por las empresas a nivel nacional, todavía hay muchas ciudades, en este caso como Tepa, pero también muchas otras. Guadalajara también tiene poca representación de empresas en el distintivo. Y entonces, bueno, se vuelve una necesidad también de querer compartir, ¿no? Este tipo de normas o este tipo de estándares o modelos en las empresas de diferentes localidades a nivel nacional, ¿no? Y al final dejé de objetivos de desarrollo sostenible, porque ahora es casi un paraguas para todas las demás normas o estándares. Los objetivos de desarrollo sostenible son una evolución de los objetivos del milenio. En 2015 nacen los objetivos de desarrollo sostenible y previo a ello, en los 15 años anteriores, estuvo trabajando con los objetivos del milenio que tristemente no se cumplieron. Entonces, la evolución de esos objetivos del milenio fue nuevos objetivos, que son 17, y entonces estos tratan de que la humanidad, porque aquí sí hablamos de gobiernos, porque es una iniciativa a nivel ONU, entonces a través de los diferentes estados-nación, gobiernos, se bajen estos objetivos a toda su comunidad, y lo hacen a través de empresas, de academia, de organizaciones de la sociedad civil. A nivel internacional se conocen como ONGs, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que finalmente son las OSCs, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Aquellas organizaciones que son de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, IAPs, etcétera. Y entonces a través de estos mecanismos, estas organizaciones, es que se van bajando esos objetivos. Entonces todos tenemos que trabajar para poder solventar o llevar una respuesta a estos 17 objetivos que ha planteado la ONU. No nos vamos a detener en ese tema, pero sería muy bueno e interesante que ustedes pudieran revisarlo en internet. ¿Qué son esos objetivos? ¿Cuáles son los temas? Porque existen un gran número de indicadores
que todos deberíamos de ir trabajando por cumplirlos, tanto en el espacio personal como en tu espacio laboral y por ende a nivel organizativo, como es una empresa, como es una universidad, etc. Bueno, hablando ya de responsabilidad social empresarial, pero como el foco de nuestra presentación o de nuestra ponencia es precisamente sobre las empresas, vamos a platicar lo siguiente. Existe algo que se llama valor de mercado. Y con esto quiero empezar porque el tema de responsabilidad social a veces parece ser que solo es para empresas grandes, para empresas globales, para aquellas empresas que solamente tienen una presencia internacional o que tienen una gran presencia en el mercado. Y podemos hablar de muchos nombres de empresas, no es el caso ahorita, pero eso es lo que normalmente tenemos ubicado. Entonces, si bien empezamos con este ejemplo que habla de la bolsa de valores, ¿no? Vamos a aterrizarlo en empresas más pequeñas. Dice aquí, las empresas que cotizan en bolsa reflejan el valor de sus acciones basados en la percepción del mercado. Esa es la dinámica de una bolsa de valores. Las empresas empiezan a obtener o a perder valor de acuerdo a una percepción en el mercado. Entonces, los inversionistas, la gente que compra acciones de esas empresas, si creen que no va a ser viable esa empresa o que no va a tener un buen futuro, retiran o venden sus acciones, ¿no? Lo que pasó con las empresas como WhatsApp, ¿no? Bueno, todo este conglomerado de WhatsApp, Facebook, etcétera. Apenas hace unos días se nos cayó el sistema, ¿no? O sea, nos quedamos varias horas sin comunicación. ¿Y qué le pasó a la empresa en la bolsa de valores? Perdió valor, ¿no? Entonces, mucha gente tuvo miedo, retira sus acciones o las vende en este caso, y entonces la empresa empieza a perder valor. Ese es el reflejo de la cotización en las bolsas de valores. Pero un reporte financiero, porque aparte las empresas que cotizan en bolsa necesitan anualmente generar un reporte en donde den cuenta o rindan cuentas sobre el manejo del dinero y cómo están operando, cuántos clientes, cuántos créditos, en fin, diferentes y un sinnúmero de indicadores financieros. Pero eso no va a predecir el comportamiento futuro de la empresa. Los inversionistas hoy en día lo que quieren es más información, y es más información intangible. O sea, yo ya no nada más quiero saber cuánto tienes invertido en activos, cuánto vale tu oficina, cuánto valen tus muebles, cuánto valen tus autos, cuánto valen tus créditos, en fin. Necesito saber más cosas intangibles. Y entonces hablamos de algo que se conoce como bienes intangibles, que son activos no materiales que la empresa controla. Y sí controla la empresa. El valor de cualquier activo intangible está relacionado directamente con su aptitud, esa capacidad de generar ingresos, ya sea por la explotación de esos activos o por la venta de esos activos. Carecen de propiedades físicas y de normas legales que limiten las utilidades percibidas por ese propio activo. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué significa todo esto y cómo lo puedo aterrizar o qué es un intangible? Algunos ejemplos son estos. Dentro de los bienes intangibles podemos mencionar patentes, derechos de autor, secretos comerciales, ¿no? Por ejemplo, el know-how. El know-how es todo este conocimiento que tú aplicas en la empresa para poder generar un servicio o un producto, ¿no? Es algo que solo tú sabes, es tu receta, ¿no? Tu receta para hacer algo. Esa receta es tu know-how. El valor de la marca también se considera. ¿Cuál es tu base de clientes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuántos son tus clientes? Empleados valiosos, que tengas tú empleados valiosos. Este nuevo rol de los recursos humanos, ¿no? De las áreas de recursos humanos en donde ya hablamos de talento humano. Incluso hay empresas hoy en día que su área de recursos humanos no se llama recursos humanos, no se llama talento humano, se llama happiness. Entonces, un nombre como happiness para un área de recursos humanos tiene mucho sentido y te da mucha orientación sobre la filosofía de la empresa en torno a sus colaboradores y a sus colaboradores en general, a sus empleados.
buenas relaciones con los empleados, eso es lo que también se fomenta, ¿no? Y eso también es parte de ese valor de mercado que viene a través de los intangibles. Pero algo muy importante y que creo que tiene un poco más de sentido cuando hablamos de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad, son las expectativas de futuro, ¿ok? Ustedes se van a preguntar, ¿qué son esas expectativas de futuro? Muy sencillo. Todo aquello que se estima con mayor probabilidad que suceda para tu negocio. O sea, ¿qué puede pasar en los próximos días, en los próximos meses o en los próximos años que pueda impactar a mi negocio? Y entonces, dentro de la responsabilidad social y la sostenibilidad, vamos a considerar algunos de estos. Estos son un ejemplo, pero podemos hacer una lista impresionante. Cuando estaba yo escribiendo esta lista, tuve que borrar muchas porque dije, vamos a hablar, va a ser mucho texto. Entonces, dejémosla en algunos esenciales. Podemos hablar de salud, temas de salud. Si ustedes, empresarios y futuros empresarios, les hubieran dicho, haz un análisis de riesgo de tu próxima empresa, ¿no? O emprendedores, ¿lo habrías considerado el pasar por una pandemia? Nunca. No hubiéramos pensado nunca en términos de salud en un escenario internacional catastrófico. Entonces, la salud juega un papel también indispensable en la sostenibilidad y la responsabilidad social. ¿Por qué? Nosotros cuando aplicamos dentro de nuestro negocio, de nuestra organización, lineamientos que cuidan la salud de los colaboradores, ¿no? Accesos, sanitizaciones, pero no me refiero en términos de pandemia de COVID, sino cuestiones naturales y operativas constantes. La empresa se vuelve mucho más resiliente. Esta famosa empresa, ese concepto que comenzó a tener mucho boom, ¿no? Ahorita en la pandemia, la resiliencia, que no es otra cosa más que la capacidad de las personas o en este caso hablando de organizaciones, de poder salir adelante ante una emergencia o una catástrofe. Entonces, en términos de salud, las empresas que ya traían una operación que consideraba como importante al tema salud, pudo ser más resiliente, o sea, pudo responder de manera mucho más asertiva a lo que pasaba durante la pandemia. El tema de seguridad también será un tema de expectativa que tiene que considerarse dentro de la sostenibilidad, porque cuando hablas de seguridad, es de seguridad para tus colaboradores, pero también de seguridad de tus propios bienes, ¿no? También de seguridad de tus propios insumos. Tienes que cuidar la seguridad de los colaboradores para generar una certeza en que su operación no va a ser de alto riesgo, porque entonces comienzas con ausentismos, faltas, obviamente reportes al IMSS sobre accidentes, incluso a nivel IMSS, ustedes saben que les van aumentando hasta, en algunos casos, ¿no? La cuota patronal, etcétera, relacionada directamente con temas de salud. Entonces, con seguridad. Entonces, el tema de seguridad empieza a ser importante y tiene que empezar a calcularse para el futuro. La seguridad de tus bienes, digamos patrimonio empresarial, pues también tiene que estar considerada con unos buenos y unos estrictos sistemas de entradas y salidas, unos controles de lo que pasa con tus insumos, con tu materia prima, con tu producto final, con tu transporte. Entonces, todo eso empieza a jugar un papel importante en la sostenibilidad de la empresa, o sea, en el futuro de nuestra empresa. Los riesgos laborales, por supuesto, ¿no? Dentro de los riesgos laborales podemos encontrar aquellos de salud y seguridad. Me salté el de ética. La ética juega un papel ahora indispensable en cualquier organización. Hablábamos hace un momento del Pacto Mundial de la ONU, ¿no? Les decía que había 10 principios, 4 temas, y dentro de esos 4 temas, uno es anticorrupción. Entonces, cuando hablamos de estos temas de anticorrupción, de no dar dádivas, etcétera, estamos hablando de la ética de la empresa, ¿no? Mucha gente podrá argumentar que a veces no es nada más que la empresa no quiera hacerlo, sino que está forzada por alguna instancia, puede ser gubernamental o no, puede ser incluso por el propio cliente o no, pero bueno, que se ven involucrados en una situación en la que no pueden decir que no, porque si no, entonces ya pierden operación, pierden cliente, pierden facilidades de acceso a
a trámites, pierden incluso licencias de operación, en fin. Entonces, de repente el tema de sobornos se vuelve una necesidad, ¿no? Y a lo mejor ustedes conocieron lo que le pasó a Walmart hace algunos años y en México específicamente. Cuando empezaron los temas de por qué construyó Walmart en lugares en los que normalmente no se podía, o por qué consiguió ese superterreno, ¿no? Cerca de las pirámides, ¿no? De Teotihuacán, lo que sea. ¿Cómo es posible que Walmart pudiera encontrar todo eso? Pues porque salió una nota en la que el soborno era parte de la operación de la empresa en México, que se decía que la empresa tenía incluso una partida presupuestal para bribery, para sobornos. Esto llegó obviamente a Estados Unidos y la reacción inmediata fue crear incluso hasta 3 posiciones de vicepresidencia, o sea, de la presidencia de Walmart a nivel global. Se crearon abajo 3 puestos de nivel vicepresidencia que trataban estos temas, precisamente para evitar que a nivel global, en todas sus demás empresas y en todas sus demás representaciones en diferentes países, pasaran por una situación similar. Entonces, esto se bajó hasta todos los niveles, iba a decir hasta los niveles más operativos de la organización, en los que pues nadie podía entrar en estos temas, ¿no? Entonces la ética de la empresa se tiene que ver reforzada. Muchas de las empresas a nivel global, muchas empresas mexicanas, todas las que están involucradas en responsabilidad social, generan códigos de conducta o códigos de ética. Eso es una de las grandes bases para poder hablar de responsabilidad social o de sustentabilidad en una organización, tener un código de ética o un código de conducta. La licencia social también se vuelve un riesgo por analizar aquella probabilidad de que pase algo. ¿Por qué? Porque sin licencia social, ¿la licencia social qué es? Es aquel, en términos generales, es ese permiso que la misma sociedad le concede a las organizaciones para operar. Si yo, comunidad, la que sea, no me gusta que esta empresa esté operando aquí, me voy a levantar o voy a empezar a hacer bloqueos. Si yo, comunidad, creo que la empresa está contaminando, pues voy a hacer manifestaciones, voy a denunciar. Entonces la licencia social se vuelve también una necesidad por analizar en el futuro para que no vayamos en contra de lo que la propia comunidad está requiriendo, ¿no? De nosotros como organizaciones. Y después viene el tema medioambiental, que esto casi nadie lo considera. Y más adelante les voy a compartir unos resultados de unas encuestas que hay a nivel, incluso una muy local, pero el riesgo medioambiental nadie lo calcula. Casi nadie lo considera. Dicen, pues yo en mis riesgos como empresa, como organización, yo calculo estos, ¿no? Y bueno, obviamente los financieros, los económicos, los macroeconómicos, ¿no? Hablar de deudas, hablar de política, hablar de muchas cosas. Pero los riesgos ambientales casi nadie los utiliza o casi nadie los considera. ¿Qué pasa si hay una inundación? Que ya las vimos, las hemos visto en diferentes partes de la República Mexicana. Inundaciones en lugares en donde no se inundaba o no se había inundado en no sé cuántos años. Ustedes aquí en Tepa, nosotros aquí en Tepa, ya tuvimos una inundación en el IMSS, ¿no? Incluso es referencia para cualquier persona que llegue por aquí. ¿Quieres ir a tal lugar? Sí, donde estaba el IMSS, ¿no? El que se inundó. Entonces, la referencia de una organización que se creó, que empezó a operar, etcétera, pero un factor medioambiental vino a despedazar todo lo que había, ¿no? O sea, trajo consigo catástrofe. Y lo mismo pasado este año, hace unos cuantos semanas, en Hidalgo, y así en muchos otros países, ciudades o estados. Terremotos, bueno, la Ciudad de México, yo que soy de la Ciudad de México, bueno, por supuesto que este es uno de los grandes temas. Antes del 85 no había ningún tipo de control o de incluso sensibilización sobre el tema de los terremotos que deberíamos de hacer, etcétera. Hoy en día, a pesar de, y regresando al tema de ética, a pesar de estos problemas que han habido en cuanto a sobornos, pues
la construcción de los edificios, la construcción de los inmuebles en la Ciudad de México ya está más cuidada, ¿no? Sí tuvimos hace 2 años, 3 años, no, en el 17, que un edificio nuevo, ¿no? Se cayó a la mitad, ¿no? Un edificio casa habitación se cayó a la mitad, pues porque no cumplía con los estándares de reglamentaciones de construcción. Entonces, ese tipo de cuestiones pues empiezan a ser un poco más aisladas, pero antes era muy común, ¿no? Entonces, esos riesgos medioambientales o riesgos naturales tienen que considerarse. La escasez de agua es un gran factor. Hoy tenemos agua, ¿no? Y hoy en realidad no sufrimos por el agua. En la Ciudad de México, por ejemplo, durante el año sí existen periodos en los que cortan el suministro de agua en varias colonias y esto afecta a pues, miles de personas. Es esporádico, dura poco tiempo, no es tan, ¿no? O sea, bueno, que un día a lo mejor no puedas utilizar el agua para bañarte o para lavarte, etcétera, pues normalmente sales a la oficina y a lo mejor allá sí tienes, en fin, se puede, ¿no? Llevar un poco. Pero el tema de escasez de agua puede ser, y para aquellos estudiosos de las relaciones internacionales, seguramente lo habrán visto en alguna clase o en alguna materia, pero el agua puede ser el factor que genere las próximas guerras, incluso guerras mundiales. La escasez de agua puede llegar a provocar tantos problemas sociales que la inestabilidad global va a estar presente. Entonces, esto es algo a lo que tenemos que poner muchísima atención. Por supuesto, los recursos naturales limitados. Cuando tú eres una empresa, háblese de agricultura, háblese de ganadería, háblese de cualquier empresa que utiliza un recurso natural limitado, si llega a escasear, tu operación per se va a parar, ¿no? O sea, el porqué de tu negocio se va a limitar, se va a frenar. Entonces, necesitamos que las empresas y las organizaciones en general atiendan el tema de recursos naturales en su proyección de negocio. Y por supuesto, el tema de contaminación, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, todo eso sabemos que llega, que el final es pues un tema de merma en la salud de las personas, de los animales, de la fauna, de la flora, pero pues finalmente tampoco normalmente lo consideramos en nuestra operación, ¿no? Decimos, bueno, que las grandes empresas que son las que contaminan y las que producen y que ¿no? avientan mucho humo al aire y que son las que descargan aguas contaminadas, etcétera, que ellas se preocupen por esos temas. No. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo esto a qué quiero llegar con el tema de valor de mercado. Todo esto empieza a tener un poco más de presencia en la mente de los inversionistas. A lo mejor ustedes me dirán, yo no tengo una empresa en la que quiera que un inversionista francés o inglés o australiano o chino, lo que sea, venga y ponga dinero en mi empresa, porque pues, no es mi intención. Yo soy una empresa local, soy una empresa pequeña, yo solamente me manejo en tema, ¿no? Pues sí, pero la tendencia es esta. Y normalmente las empresas de cualquier tamaño responden de manera automática a las tendencias de las empresas globales. O sea, van como tractores. Las empresas grandes funcionan como tractores. Van jalando a las chiquitas. Entonces, las cosas que hoy son de una manera, cuando la empresa grande evoluciona y avanza, las empresas chicas también evolucionan y avanzan. Entonces, sí van recorriendo el mismo camino, porque finalmente muchas de las empresas pequeñas y medianas y micro son proveedoras de empresas grandes, ¿no? Y trabajan y ofrecen servicios y productos para empresas o personas que trabajan en empresas grandes. Entonces, aquí dice que los activos intangibles en el Standard & Poor's en 1975, estos intangibles de los que ya platicamos hace un momento, representaban solamente el 17% en la toma de decisiones de inversión o no de una empresa. Entonces, en 2015, ahora es el del 87%. Quiere decir que solamente el 13% de lo que tienen ustedes en su negocio es lo que antes se consideraba como valioso. Entonces, del 100% de lo que ustedes generan o que tienen en su negocio, solamente el 13% se puede medir con tangibles, y esos tangibles son los que se pueden poner en precio, les puedes poner un precio,
¿no? A los intangibles no. Y por eso es importante que entonces tú, como empresa de cualquier tamaño, de cualquier sector, te metas a analizar qué es lo que tienes como intangible. ¿Cuánto vale tu gente? ¿Cómo procuras a tu gente? ¿Qué tipo de gente necesitas? ¿Cómo te gustaría que sea tu gente? Y entonces sobre eso trabajas y generas cosas. Lo mismo pasa con el medio ambiente. ¿Cómo te gustaría ver el medio ambiente mañana? ¿Te gustaría pasar por una inundación? ¿Te gustaría pasar? Te digo, hay muchas cosas que no controlamos. Nosotros no controlamos la naturaleza. Pero si estamos preparados para ello, podemos llevarla de mejor manera. Entonces, si pasa esto, ¿cómo voy a accionar? Si pasa lo otro, ¿cómo voy a reaccionar? Y si pasa aquello, entonces, ¿qué voy a hacer y qué decisiones voy a tomar? Dentro de muchas encuestas, esta, que ya tiene incluso algún tiempo, se hizo una encuesta a CEOs, ¿no? A directores generales de empresas, y el 76%, y esto estoy hablando de una encuesta, y lo pongo a propósito, vamos a llamarle vieja, porque ya tiene más o menos 15 años. Entonces, esta decía que en ese entonces el 76% de los CEOs consideraban que la sostenibilidad, en este caso hablemos o trasladémoslo a la parte de responsabilidad social empresarial, contribuye positivamente al negocio o a los negocios en el largo plazo. También dice aquí que las empresas pymes y grandes, las empresas pymes pueden encontrar un aumento en su productividad, un aumento en su rentabilidad del 51% entre 3 y 5 años cuando entran a temas de responsabilidad social y sustentabilidad. Las grandes empresas han reportado hasta un 81% de crecimiento en este periodo de tiempo, de 3 a 5 años. Algunos otros datos que también pueden arrojar la responsabilidad social empresarial son estos. Algunos beneficios. Ahorros en consumo de energía. ¿Por qué? Pues porque cuando eres una empresa socialmente responsable, lo que vas a hacer es pues buscar, ¿no? Una reducción del consumo energético, vas a buscar una campaña en donde puedas, no sé, tener la luz apagada más tiempo o incluso operar en horas no pico. En fin, muchísimas cosas que tú puedes hacer en energía. Entonces eso al final te va obviamente a redituar en un beneficio energético. Menos desechos porque también eres más consciente de lo que tú mismo produces, ¿no? Cuando tú generas algo, ya sea un servicio, háblese de servicios. Mucha gente dice, me he encontrado con un sinnúmero de empresas que me dicen, es que yo soy una empresa de servicios, a mí no me aplica esto, porque yo no contamino, yo no creo, yo no genero cosas, ¿no? Yo no genero contaminación al agua ni al ambiente, yo no tengo ningún tipo de humo que salga de mi empresa porque soy de servicios. Sí, pero tu consumo de energía ya genera CO2. Tu consumo de recursos como plásticos ya generó CO2 al momento de de fabricarlo. Tus desechos de papel, de los mismos electrónicos, todo eso también va generando una contaminación. Y entonces se vuelve pues una empresa que también desecha, genera desechos, genera residuos y eso contamina al final del día. Entonces, cuando tú empiezas a accionar sobre eso, puedes reducir esos desechos. También hay menos devoluciones por defectos. Esto habla mucho del tema de calidad, pero cuando tú ligas la calidad con la parte de eficiencia energética, con la parte de eficiencia, cualquier otro tema que tú consideres, tú puedes generar un mejor producto o un mejor servicio y entonces va a tener menos errores y va a ser aceptado por el cliente de mejor manera. Disminución de riesgos, por supuesto, ya platicamos, así la slide anterior justo hablábamos dos anteriores hablábamos de los riesgos. Puedes disminuir esos riesgos cuando los consideras y aplicas responsabilidad social. Tienes un 10% menos de insumos también, puedes ahorrar un poco en los insumos que tú necesitas para generar o producir tu producto, valga la redundancia, o tu servicio. Puede ser, por supuesto, más productivo. Aquí te dice el 2%, pero vimos en la encuesta a los CEOs que a nivel global que hablaban de un gran avance en términos de aumento de la empresa. Y puedes aumentar tus ingresos. Entonces, esto lo hizo justo un ex colaborador de IBM y generó este estudio para la Universidad de Toronto. Ahora,
en México apenas tiene poco que se llevó a cabo un estudio también con empresas de Mérida, ¿no? Hablemos de una ciudad, Mérida, Yucatán. Y que a lo mejor, si es el interés de la universidad, podríamos, se me ocurre, ¿no? Hablando en voz alta, organizar precisamente un análisis como este en empresas, ya sea locales, ¿no? O a nivel estatal, en donde precisamente veamos cómo la responsabilidad social puede o no impactar a las empresas y puede o no mejorar la productividad de las empresas. Bueno, pero aquí dice que 90% de esas empresas encuestadas opina que implementar acciones de responsabilidad social empresarial mejora la imagen y atrae más clientes. También dicen el 62, casi 63% que obtiene más ventas, o sea, vendieron más. Ese es el 63% de las empresas que aplican responsabilidad social empresarial. Y el 31% dice que disminuye costos. O sea, del 100%, el 63% dijo esto y el 31% dijo esto. Pero al final de cuentas son dos beneficios. Disminuyes costos, o sea, inviertes menos, ¿no? A lo mejor en generar lo mismo, pero aumentas productividad en los colaboradores. Entonces, este tipo de datos nos ayudan. Ahora, una de las grandes realidades que no puse aquí, pero que arroja este mismo estudio, es que en términos medioambientales, solamente el 2.5 promedio genera, o sea, promedio de todas las respuestas que dieron, pero solo el 2.5 de los encuestados comentó algo sobre el medio ambiente, sobre un beneficio medioambiental, o consideró al medio ambiente en sus respuestas. Quiere decir que la gran mayoría, o sea, el 90 y tantos % de las personas y de las empresas siguen sin voltear a ver esta parte medioambiental. O sea, todavía no les cae el 20 que el tema medioambiental debe de ser importante para la empresa y para la organización. Entonces, eso es también algo que vale la pena resaltar. Y ahora, en cuanto a las pymes, bueno, que somos pymes, ¿no? Hablemos de pymes porque es un poco el mercado que tenemos, ¿no? Al menos en Tepa, a pesar de que hay empresas muy, muy fuertes, muy rentables, con negocios no nada más locales, sino también globales, pero el grueso de la población empresarial en la zona de los Altos de Jalisco es pymes, ¿no? De todos modos, si hablamos en términos generales o en términos nacionales, pues sabrán ustedes que el 90 y cuánto es, corríjanme profesores, pero que el 98%, 99% de las empresas en México son pymes. Entonces, estamos hablando de que solamente bien poquitas son grandes. Entonces no podemos pensar que un tema como este de responsabilidad social o de sustentabilidad sea exclusivo de empresas grandes. Tenemos que entrarle todos. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, en el lugar de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, sería conveniente evitar el acoso, evitar el abuso de autoridad, obviamente evitar la discriminación. Esa es una de las grandes realidades en nuestro país. Y hablando específicamente de Tepa, lo he visto, es el tema del machismo, por ejemplo, es una constante, ¿no? Eso es un tema que tenemos que trabajar todos, todas y todos, desde nuestra casa hasta el aula y en nuestros lugares de trabajo. Necesitamos buscar una equidad, tanto de género como de cualquier otra. Necesitamos buscar igualdad entre las personas. Entonces, necesitamos que en nuestros lugares de trabajo evitemos a toda costa estos temas. Respetar siempre la dignidad de las personas. Todas las personas son valiosas. No importa qué se dediquen, no importa cuál es su fuerte o cuál no. Todas las personas merecen dignidad y nosotros somos los que tenemos que procurarlas a través del respeto. Permitir la libre expresión de ideas, por supuesto. Cuando tú permites que las personas expresen en tanto de cuestiones laborales como personales, primero, te haces de un bagaje mucho mayor de conocimiento y segundo, propones y procuras que la gente trabaje por ti y para tu empresa, ¿ok? O sea, esta dinámica en la que la gente empieza a aportar conocimiento y a aportar sobre su trabajo va a permitir que tu negocio mismo pueda fortalecerse. No ofrecer dádivas, regalos o tratos preferenciales a nuestros clientes. Bueno, aquí digo nuestros clientes, pero tampoco al gobierno, ¿no? Aquí inducir favores o dispensas de la autoridad tampoco, ¿no? Penadísimo el tema del soborno. Es muy común que hablemos luego de
hasta de multas, ¿no? Multas sencillas o complicadas, sencillas de tránsito, complicadas como una empresa, una licencia de operación, pero pasa mucho esto. Entonces, en la medida en la que nosotros nos mantengamos al margen de estas situaciones, nuestra ética y nuestra reputación se va a mantener siempre intachable. Hay que informar siempre con transparencia y con veracidad. Ya les decía, Global Reporting Initiative, esta iniciativa es justo para tratar temas de comunicación al exterior en términos de responsabilidad social. También debemos de denunciar actos violatorios de normas internas o externas. Si estamos en la empresa y vemos que algo no se está cumpliendo y es una ley o es una norma, está en el reglamento, está en el código, está en mi contrato, está en el contrato del de enfrente y no se está cumpliendo, pues se vale decir, hey, aquí hay un problema, ¿eh? Entonces, para eso existe también mecanismos de denuncia que también tienen que estar muy madurados y ponerse a disposición de la gente, o sea, de los colaboradores. No podemos nada más pensar que pues, nos van a caer los comentarios negativos o las denuncias pues, por arte de magia o porque solo un valiente o una valiente se le ocurrió expresarlas. Tenemos que tener mecanismos que aseguren la transparencia, la comunicación, la confidencialidad del proceso y entonces atenderlo, ¿no?, en su debida forma. ¿Cómo le podemos hacer en la comunidad? Pues hay que simplemente realizar los pagos, ¿no? En cuestiones de mantenimientos, ¿no? Si estoy en un parque industrial, en mi propia casa, ¿no? Si yo necesito hacer un pago de mantenimiento, pues hay que hacerlo de manera puntual. Este tipo de remuneraciones no son ganancias, son simplemente, es dinero que se pone a disposición de un consejo que administra la zona y pues es necesario porque pues así se puede invertir en seguridad, en medio ambiente, ¿no?, en lugares adecuados. Cumplir con las contribuciones legales, por supuesto. Como les decía hace rato, no podemos hablar de responsabilidad social si no hablamos de cumplimiento legal. O sea, finalmente la responsabilidad social es voluntaria, pero para hablar de responsabilidad social necesitas forzosamente cumplir con la legalidad. Si tú me dices que no tienes, por ejemplo, no pagas IMSS, ¿no? Pero si eres muy bueno das donativos, eres filántropo, ¿no? O sea, tú te dedicas a la filantropía, pero no estás en responsabilidad social. O sea, necesito cumplir yo con mis mínimos requerimientos legales para que todo lo que yo haga extra pueda decir que es responsabilidad social, vacaciones o cosas de estas. Yo les doy vacaciones por ley. Bueno, pues es por ley, es tu obligación, pero no por eso, no porque les des vacaciones significa que eres socialmente responsable. Si les das más de la ley, lo que la ley exige, bueno, entonces sí hablamos de responsabilidad social. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Contribuir en las tareas de mejoramiento urbano, ¿no? También hay que ser partícipes de esta sociedad. Esa licencia social de la que les hablaba hace un rato se puede plasmar aquí en esta retribución, en esta contribución que tú haces a la propia comunidad, tú como negocio, como empresa. Participar en actividades de ayuda social y reforestación. También, finalmente, hay que sumarse a esas actividades que puedan procurar, ¿no?, las personas y las organizaciones. Denunciar situaciones que fomentan la delincuencia, pues ni modo, nos toca también ser pues la voz, ¿no?, ante la autoridad como para poder denunciar lo que no es correcto. En cuanto a fomento de la calidad de vida, pues hay que promover el consumo responsable de nuestros propios productos, ¿no? Si yo, no sé, yo ofrezco comida y te la doy en unos contenedores desechables, pues yo tengo la obligación, hay dos opciones, o me hago responsable cuando termines y tengo que pasar por él para hacer una disposición efectiva, o al menos comentar, ¿no?, al cliente que, bueno, pues existe este producto, está envasado, empacado en este tipo de material y la recomendación es tirarlo separado, reutilizarlo, en fin, ¿no? Tratar de que esto lo podamos ir aterrizando en la sociedad. Promover el balance de vida de los colaboradores, la relación que existe con tu gente. Tienes que procurar que tus colaboradores también tengan una vida familiar, una vida personal. O sea, el tema de las horas extras, si bien mucha gente las pide porque pues, es dinero adicional, es dinero que se pueden llevar a la bolsa en efectivo, por ejemplo, pues tampoco es correcto que te pases de las 58 horas que nos da la ley, nos marca la ley, creo que son 58, o sea, 3 horas diarias, ¿no? Me parece una cosa así. La ley nos marca, la Ley Federal del Trabajo nos marca un límite de horas extras,
que no puedes tú pasarte de ellas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, busca que no se cumplan tanto estas horas extras, a pesar de que te las pidan, ¿no? Tu gente trata de que mejor sea un tema de utiliza tu tiempo para recreación, para actividades personales, en fin, para tu familia, ¿no? En la cuestión del medio ambiente, pues también lo que podemos hacer es evitar la basura en las calles. Yo aquí me doy vueltas en Tepa en la mañana y veo muchísimas esquinas que tienen cerros de basura, porque el camión pasa a cierta hora y es el que lo recoge, pero pues nadie nunca se encarga de, pues al menos barrer después de que pasó el camión, ¿no? Lo correcto es esperar al camión cuando pase. Yo trabajo y no me da tiempo porque el camión pasa muy tarde, de acuerdo. Entonces, habrá que buscar cómo, por ejemplo, con el municipio, ¿no? A nivel local, pues tenemos mejor buscar contenedores que garanticen que no se está violando un tema de salud. O sea, tener cerros de basura en la esquina por muy pocas horas que sean, genera ya un foco insalubre. Entonces, necesitamos atender ese tipo de cuestiones. Entonces, ustedes como personas y participantes de la sociedad en la que están, pues tendríamos que estar buscando cómo contribuir, cómo opinar y entre todos buscar una solución, ¿no? Participar en el compromiso por cuidar el medio ambiente, por supuesto, necesitamos implementarlo, fomentar el ahorro de energía, utilizar y reciclar materiales, ahorrar en el agua, en el uso del agua, utilizar los vehículos lo menos posible, sí, ¿no? Más bien quise decir sí, cuando pues, no sé, las distancias son largas es un poco complicado, cuando los tiempos son reducidos también es un poco complicado, la dinámica laboral y personal, pues de repente nos obliga a tener que estar utilizando los vehículos, pero sin duda caminar, utilizar una bicicleta, etcétera, es ahora lo que más se recomienda. En la Ciudad de México, ahora hay muchas vialidades para bicicletas. Ya es cada vez más común encontrar primero las vialidades, segundo a los ciclistas y tercero ya hasta una capacitación incluso especial a los transportistas en cuestiones de seguridad de los ciclistas, porque también cuando empezó esto, pues nunca se midió el riesgo, parte del análisis de riesgos, nunca se consideró y empezó a haber una cantidad impresionante de accidentes y atropellos, ¿no? Atropellamientos de personas o de ciclistas. Entonces, este tipo de cuestiones sí, por supuesto, se tienen que fomentar, pero siempre bajo ciertas condiciones y capacitaciones, ¿no? Entonces, finalmente, quiero hacer la pregunta, ¿no? Bueno, no sé si tenemos mucha interacción ahorita con el público, pero pues la pregunta sería si es rentable con todo lo que hemos platicado, si es rentable la responsabilidad social empresarial o no. Me encantará saber después si ustedes tienen tiempo, si ustedes tienen las respuestas, que me las compartan, porque yo creo que hay mucho por hacer. Y también me gustaría saber que si contestan esta pregunta con un sí, pues a lo mejor se cumplió un poco el objetivo de la presentación. Con esto termino. Agradezco mucho una vez más a Qualtos y a la Universidad de Guadalajara, pues por haberme permitido este espacio y haberme escuchado pacientemente. Okay. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Como habíamos comentado, tanto en los chats de Facebook y de YouTube, hay algunas preguntas. ¿Cómo fueron haciéndose a lo largo de la charla? No tendríamos en este momento la respuesta a la última lámina, si es rentable. Y bueno, hasta su mejor opinión, creo que eso sí necesitaríamos una reflexión un poquito más profunda. Y también, bueno, en lo particular, aparte del agradecimiento institucional sobre el tema, creo que, bueno, es un tema nuevo hasta cierto punto, pero uno de los aprendizajes que creo que nos llamamos de esta plática es tener una idea más clara, ¿no? O sea, ni es todo, o sea, porque también, sobre todo, destacaría algunos puntos, mencionó de el cumplimiento de lo estrictamente legal no es responsabilidad social empresarial, ¿no? O sea, es que les des vacaciones, que a veces aquí en México, desafortunadamente, el cumplimiento de la ley ya se ve como algo, un extra, ¿no? Como un valor agregado, cuando es una obligación. Y bueno, sin embargo, bueno, esta perspectiva integral o holística de la responsabilidad social, les soy sincero, digamos, también un poco me asusta para decir, realmente la podemos hacer, ¿no? O sea, en un contexto complicado para las pymes, en pandemia,
donde estamos luchando, bueno, se está luchando por sobrevivir, donde dices, para lograr ostentarte como que tienes responsabilidad social, necesitas todo esto. 4 o 5 láminas, los objetivos del milenio, medio ambiente. Entonces sí es, digamos, un poco de, pues bueno, no creo, no espero que nuestros emprendedores no se asusten con esto de responsabilidad social. Y pasaría a algunas preguntas particulares, si le parece, haría un bloque de 3 y luego le pasaría a otras 2 o 3. ¿De acuerdo, maestro Ramón? Con mucho gusto, muchas gracias. Okay. Retomaría, bueno, uno menciona que, la responsabilidad social en los programas educativos como administración, negocios internacionales o derechos, los que tenemos aquí, bueno, considera que para incluirla debería ser una materia específica la responsabilidad social empresarial en programas educativos, licenciaturas como esta, o se debería incluir como de una manera transversal, es decir, con cuáles materias, digamos, a reserva de hablar, o sea, con cuáles materias tradicionales de estas carreras, porque se relacionaría. Entonces, ¿qué sería más efectivo en su opinión? ¿Es meter una materia específica, hablemos solamente, o meterla de manera transversal como contenido en las materias en derecho administrativo, derecho ambiental, cuestiones comerciales? ¿Qué considera en su opinión que sería más efectiva? La siguiente pregunta del maestro Rubén Magdaleno menciona qué porcentaje de las, bueno, en su opinión, qué porcentaje de las empresas que ostentan el distintivo empresa socialmente responsable cumplen cabalmente con los principios relativos de sustentabilidad, sostenibilidad y autosuficiencia. Creo que va relacionado con esta cuestión que no hay como una certificación global, es esta etiqueta que tanto nos dice o realmente de un cumplimiento cabal de estos aspectos de sustentabilidad, sostenibilidad y autosuficiencia. Y otra, digamos, ¿qué políticas gubernamentales existen en torno a la responsabilidad social? ¿Qué otras, perdón? ¿Qué otras políticas o qué políticas existen en torno a la responsabilidad social? Ok. Bueno, primero, en cuanto a, y ahí sí me gustaría responder a Víctor Katsumi, finalmente el tema de responsabilidad social, a mí me encantaría que no se espantaran y que al contrario, que fuera un reto que todos quisieran adoptar. Porque a pesar de que sí suena demasiado ambicioso y a lo mejor muy global, estas iniciativas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ISO 26000, etcétera, finalmente lo que nosotros podamos hacer, a mí me gusta mucho decir esto en las asesorías que yo doy a las empresas, todo lo que nosotros hagamos de manera local va a tener siempre una repercusión global. Si nosotros hoy ahorramos poquito en mi empresa, en mi negocio de la esquina, en mi tienda, el agua, si yo lo ahorro, eso va a ser un beneficio para la comunidad. Lo poco o mucho que yo pueda ahorrar en agua, lo poco o mucho que yo pueda separar mis residuos, lo poco o mucho que yo pueda reciclar o reutilizar algún insumo, lo poco o mucho que yo pueda capacitar a mi personal con videos online, videos gratuitos, no necesito pagar mucho por tener un súper entrenador y un gran capacitador aquí en mi oficina o en mi tienda de la esquina, en mi negocio pequeño, pues no tengo para hacer eso. Hay videos en los que nosotros podemos capacitar a la gente en términos de ética, en términos de seguridad, en términos de salud. Entonces, a mí me encantaría más bien que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, lo vean esto como algo fácil que pueden utilizar y acceder. Si bien no vamos a aspirar a tener una certificación ISO 26000 en una empresa de 3 personas, porque pues no nos da a lo mejor obviamente la capacidad todavía de la empresa, sí que nosotros nos sintamos con la confianza de que ya estamos siendo socialmente responsables y que incluso eso lo va a ver el consumidor. O sea, de 2 tiendas que haya ofreciendo el mismo servicio, pero una de ellas está cuidando el medio ambiente, una de ellas barre afuera, tiene un sentido de donación, por ejemplo, o organiza una colecta para la Cruz Roja en su propia tiendita, etcétera. Ese tipo de cuestiones van quedando en la mente del consumidor. Entonces, cuando yo vaya a la misma calle y tenga esas 2 tiendas, me voy a ir por la que ya sé que está haciendo cosas adicionales por la sociedad o por el medio ambiente. Entonces, más bien me gustaría que lo vieran así. Y entonces, cuando la de enfrente haga otras cuestiones de esa naturaleza,
Entonces sí, la competencia va a ser mucho más reñida. Entonces todos van a empezar a generar y a levantar un poco esa vara de medición y van a empezar a subirle. Ese aumento, ese es el beneficio real en la comunidad y el medio ambiente, ¿no? En cuanto a la materia, yo creo que sí, el primer ejercicio yo recomendaría que fuera una materia sobre responsabilidad social y sustentabilidad, porque hablar de este tema en diferentes materias tendríamos que especializarnos, pero también necesitaríamos entonces especialistas, ¿no?, para cada uno de esos elementos. Entonces yo considero que en un principio, como una primera etapa, digamos, manejarlo como una clase de responsabilidad social y sustentabilidad. Existen en la Ciudad de México, bueno, ustedes saben, en el medio universitario y en algunas otras, a nivel nacional. Doy la referencia a la Ciudad de México porque de ahí soy y ese es mi mayor conocimiento. Entonces, hay universidades privadas que también están metiendo este tema como clase para todas las carreras, o sea, no importa qué carrera vayas. Todas las carreras es tronco común, responsabilidad social, responsabilidad social. Y de ahí incluso hay especialistas o especializaciones, hay diplomados y ya hay universidades con maestría en responsabilidad social o sustentabilidad, hasta doctorados en responsabilidad social y sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, la tendencia es esa y ese es un poco el ejercicio que debemos hacer, ¿no?, como académicos también. Me ha tocado dar también clases de maestría, a nivel maestría, y pues son alumnos que están trabajando y están también estudiando y especializándose, pero el tema de sustentabilidad es parte de un tronco, o sea, de toda la oferta especializada en maestría, en una maestría. Vamos a hablar de una maestría en la que di. Es una maestría en sistemas, implementación de sistemas, a nivel ingeniería, que tiene que ver con la sustentabilidad, mucho. La clase que yo di, por ejemplo, se llama logística sostenible. Entonces, hablar de logística sostenible, por ejemplo, ya te habla de sustentabilidad. Entonces, obviamente, en mi materia, pues doy todo esto que les acabo de dar a nivel ya mucho más importante, más denso, ¿no? Entonces, yo creo que primer paso, una materia. En cuanto al SR, si las empresas socialmente responsables, las que tienen el distintivo SR, quiero entender bien la pregunta, ¿son las SRs las que ya tienen el sello SR? ¿Cumplen cabalmente con estos modelos internacionales? ¿Esa sería la pregunta? Sí, perdón. Sí, efectivamente sí cumplen cabalmente, o sea, sobre todo en el contexto que mencionaba, que no hay como una certificación global de responsabilidad. Entonces, este sello, o sea, digamos que sí lo hay en el caso, según entiendo, en el caso de México, si estas empresas podemos considerar que cumplen cabalmente con este espectro más amplio de responsabilidad social, o bueno, el sello solamente a esta partecita de responsabilidad social. Digamos, como una empresa con ese sello, ¿cómo la podríamos considerar? Ok. Yo aplaudo el ejercicio del SR en México, o sea, el ejercicio del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía en el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Lo aplaudo desde hace 20 años, bueno, no 20 años que yo tenga en esto, pero los 15 años que yo me he dedicado a esto, los 20 y tantos años del distintivo, es el mejor ejercicio que ha habido a nivel empresarial para promover la responsabilidad social. Yo creo que es más bien un ejercicio de promoción de la responsabilidad social. No necesariamente las empresas que participan cumplen cabalmente con los estándares, por ejemplo, a nivel internacional. Yo también lo vería como un primer ejercicio, a lo mejor un ejercicio un tanto básico de cumplimiento de la sustentabilidad y la responsabilidad social. Incluso, de buenas fuentes, porque nos dedicamos a esto, ya va a cambiar el cuestionario del distintivo SR y entonces va a tener un toque un poco más internacional o más global, hablando de ISO 26000. Entonces, yo creo que las empresas que hoy son SR son aquellas que han dado un paso más en términos de beneficio social y medioambiental. No garantiza que sean las mejores. Incluso ha habido empresas que lo han utilizado meramente como publicidad y marketing y no han sido conscientes al 100% de los temas que implica y nada más lo usan como una estrategia más de publicidad. Pero finalmente no puedo quitarle el mérito que es una iniciativa que promueve la responsabilidad social en México. Y finalmente, en el tema de políticas a nivel interno, quiero pensar en empresas.
Bueno, fue una pregunta de YouTube. Creo que podrían dos vertientes. Pues, si le podríamos contestar si políticas internas o políticas públicas, ¿no? O sea, porque creo que serían las dos vertientes, pues para, no, para responder Claro, a quien le preguntó, pues creo que sí puede responder en los dos sentidos. perfecto. Sí, con mucho gusto. En cuanto a políticas públicas que emanan o que tienen un sentido de responsabilidad social, como comentaba la norma 3035, existen también la norma de igualdad laboral y no discriminación. Originalmente comenzó como el modelo de equidad de género y etcétera, y después empezó a evolucionar, ¿no? A un tema de igualdad laboral y no discriminación en el vasto sentido. En ese sentido existe esta ley, ¿no? Y se aplica a nivel federal, todas las entidades federales tienen que cumplir con ella, en teoría, ¿no? Todas tienen que cumplir con esa ley. Y es fomentar que no haya discriminación, fomentar que haya salarios iguales para funciones iguales, que la plantilla haya mujeres y hombres, ¿no? De manera indistinta, tener una apertura, por supuesto, como inclusión social, o sea, que haya personas de grupos vulnerables, llámese mujeres, llámese indígenas, llámese personas con discapacidad, llámese comunidad LGBT más, etcétera. Entonces, todos estos modelos empiezan a generarse esto. Otra normativa, a lo mejor en términos medioambientales, pues es lo que hace Semarnat, ¿no? Con la industria limpia, por ejemplo. Industria limpia, pues también es un sello, digamos, ¿no? Es un premio que le da el gobierno a las empresas en cuestiones medioambientales. Entonces, existen algunas que empiezan ya a tener relación con la parte de responsabilidad social, aunque no hay una holística, o sea, son como especializaciones, ¿no? No hay una holística. En términos de políticas internas para las empresas, empezamos con una política de responsabilidad social que debería de estarse plasmando en las empresas. Hablamos de política de equidad de género, hablamos de política de no discriminación, hablamos de política medioambiental, y posiblemente, ya no a nivel política, pero ya emprenderíamos a lo mejor alguna reglamentación, por ejemplo, el código de conducta, un manual de procesos de contratación sin discriminación, en fin, ese sería a nivel interno lo que podríamos estar planteando en una organización. Okay. Si está de acuerdo, digamos, también por el respeto al tiempo, tomaríamos dos preguntas más. Una sería, pregunta que si existe algún beneficio o estímulo fiscal para las personas que cuentan con algún tipo de acreditación en materia de responsabilidad social y si la responsabilidad social queda en el ámbito de la ética o si tiene algún grado de obligatoriedad. No, no tiene grado de, empezando por la última, no tiene grado de obligatoriedad. En realidad, como decíamos, es voluntaria la responsabilidad social y solamente el único que te va a obligar a meterte en estos temas va a ser tu cliente. En algunos casos el gobierno, como les comentaba la experiencia en el extinto Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y solamente en esos casos. En realidad no hay una obligatoriedad. Tus clientes, a lo mejor algún proveedor, pero básicamente son clientes. Y la pregunta anterior era con respecto a... si existen beneficios o estímulos fiscales para personas que cuentan con algún tipo de acreditación en materia de responsabilidad social. No hay estímulos fiscales como tal y no hay una acreditación tampoco oficial. La única acreditación que existe es ante el CEMEFI, que es un organismo, es una OSC, es una fundación. Bueno, también tiene la figura de empresa, pero es privada. Entonces, no existe para quienes nos entramos al tema de responsabilidad social como expertos en el tema, no hay ningún tipo de beneficio en lo más mínimo. Y para las empresas, en realidad tampoco. El único beneficio fiscal que existe es en el tema de donativos. Entonces, lo que haces tú es generar un donativo, una aportación económica por parte de la empresa, ¿no? Una SADCB o una SC, lo que sea, y la organización a la que le emites el donativo tiene que estar registrada ante el SAT como donataria autorizada, te expide un recibo deducible de impuestos y entonces ese sería tu beneficio fiscal. Pero en realidad lo que estás haciendo es que en lugar de pagar el impuesto al gobierno, el impuesto lo estás utilizando para una causa social directa, ¿no? Que creo que ahí es un poco el problema que se veía al principio, ¿no? De parte de la presidencia con el nuevo gobierno en cuanto a las OSCs, ¿no? Que tenían que ver con
con esos temas. Y incluso, bueno, obviamente es algo que todavía está discutiendo, según lo que ha trascendido en los medios, es una de las cuestiones de la próxima miscelánea fiscal, ¿no? De eliminar esta posibilidad de la deducibilidad de las donaciones a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Donde dicen, no la desaparezco, pero pues prácticamente el financiamiento, pues bueno, se unen personas físicas y morales, pues por eso lo hacen, ¿no? O sea, aparte por el sentido de altruismo, porque pues es esta lógica de en lugar de pagarle el SAT, pues bueno, se lo doy a una organización que yo comulgo con alguna de sus causas. Entonces, creo que es una de las cosas que están ahorita en el tintero para el próximo paquete fiscal, el 2022. Sí, Bueno, y quizá o sea, desde la perspectiva de nosotros como responsabilidad social, podríamos verlo lógico. O sea, al final de cuentas, la definición de filantropía es todo aquello que tú otorgas sin esperar nada a cambio, y el beneficio fiscal, pues es ese a cambio, ¿no? Que estás recibiendo, ¿no? Sí, rompería con sí, tienes razón, rompería con esta lógica, ¿no? O sea, de ser responsable realmente es una cuestión financiero-contable, ¿no? O sea, por el por qué estoy. Ok. Bueno, antes de darle la palabra al maestro Falcón para que haga el cierre formal de esta conferencia, bueno, nuevamente agradecerte, maestro Ramón, tanto bueno, en nombre de los participantes, de que tuvimos oportunidad de estar en esta conferencia, y sobre todo que, bueno, en particular de las licenciaturas de esta división, si bien es un tema que está en la mente como estudiantes, como emprendedores, que es uno de las cartas fuertes, no tanto del centro universitario como de la propia universidad, esta noción de emprendimiento. Lo conversaba, por ejemplo, con el doctor Guillermo, o sea, el director del CIO, o sea, de cómo esa noción de emprendimiento, que se le dan varios matices, es pues este reto de pensar, insisto, o sea, que viste que no era complicado ni que me diera miedo, pero para este emprendedor que va iniciando, donde ya es un reto en sí mismo, la cuestión organizacional, la cuestión fiscal, que, bueno, se trata de apoyar a través del CIO, es cómo meter, insisto, sin meterle miedo al emprendedor, cómo hacerlos conscientes o que desarrollen responsabilidad si apenas están luchando por digamos, crear su empresa. Entonces, lo dejaría ahí. Y también de la pregunta que hacías, pues bueno, te la respondemos luego. Hacemos por ahí una encuesta y te mandamos los resultados porque sé que nos diste los elementos para responder que sí es rentable, pero pues bueno, le preguntaría a quien está incubando su empresa en el CIO. Yo no estoy seguro que si le presento las 3, 4 láminas y le digo que tiene que cumplir, aparte de lo formal con eso, me va a decir que es rentable la responsabilidad social cuando no ha generado ni un solo peso. Ok, maestro Falcón, maestro doctor Partida, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, pues, hombre, gracias por este panorama que nos dan para quienes no estamos muy metidos todavía en el tema de la responsabilidad social y cosas como estos, ¿no? Compromisos que lo hace uno. Luego te presentas ante la disyuntiva de que si es filantropía o si realmente es responsabilidad social. Gracias por este panorama que nos han dado. Un agradecimiento en nombre del Centro Universitario, de la maestra Carla Alejandrina Plante, nuestra rectora, del doctor Luis Aguilar. Por ahí, maestro Ramón, de manera física le haremos llegar la constancia por esta excelente charla que tuvimos, esta conferencia del día de hoy. Y bueno, a los asistentes, a quienes nos acompañaron en redes sociales, quienes estamos en este grupo, pues no dejar de invitarlos, ¿no? Para la siguiente conferencia, el 17 de noviembre, nuevas condiciones legales para el ejercicio de las profesiones en Jalisco, 17 de noviembre, igual, 16 horas. Yo agradezco mucho, a nombre del Centro Universitario, la aportación de su parte, maestro Ramón. Yo me quedo aquí ya para no hacer abuso de los micrófonos, agradecerle. Gracias a todos por allá en casita, en oficina, en escuela, en hogar, donde estén. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a la distancia. Maestro Ramón, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Cerramos los trabajos de esta conferencia del 6º ciclo de conferencias organizada desde la División de Ciencias Sociales y la Cultura. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas tardes.